Hola, bienvenido a un nuevo video de Conocé con S. Hoy te quiero presentar a los estoicos, una corriente filosófica, una forma de ver la vida que me cambió a mí por completo. Me ayudó a manejar mi estrés, a tener una vida más plena y con un propósito bien claro. En este video te voy a presentar cuáles son las claves para entender el estoicismo y 8 puntos que podés llevar a la práctica ya mismo para ser un poco más estoico. No te olvides, si te gusta este tipo de contenido, darle a la campanita, al like, al suscribirte. Eso me ayuda un montón para seguir creando este tipo de contenido. Pero sin más, vamos a ello. El estoicismo es una filosofía que nació en Grecia y llegó hasta Roma. Es una filosofía que aporta herramientas concretas para potenciar la felicidad, vencer la adversidad, tener una vida más completa y alcanzar nuestro máximo potencial. Podríamos definir al estoicismo como una especie de sistema operativo o una forma de actuar de nuestro cerebro ante determinadas situaciones, para mantener la calma cuando hay caos y poder seguir nuestro camino al objetivo que tenemos establecido. Esta filosofía se utiliza para resolver todo tipo de problemas y una filosofía práctica, es decir, puedes leer todos los libros que quieras, puedes ver los videos que quieras, pero para realmente entenderla tenés que llevarla a cabo. Los estoicos dicen que tenemos que actuar con virtud, pero ¿qué es actuar con virtud? Actuar con virtud para los estoicos consiste en actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza. Vamos a ver qué significa cada uno de estos 4 puntos. La sabiduría consiste en la búsqueda de la verdad y la razón en la toma de decisiones, intentando entender el mundo que nos rodea y poder diferenciar las cosas que controlamos y las que no controlamos, enfocando nuestra atención a las cosas que sí controlamos. Implica el conocimiento de lo que es correcto y lo que es falso y aplicar este conocimiento en la vida diaria para tomar decisiones éticas. Para los estoicos, la templanza es la capacidad que tenemos de mantener el autocontrol y la moderación en todas las áreas de la vida. Implica evitar los excesos y los vicios y buscar un equilibrio en nuestras acciones y deseos. En cuanto al coraje, significa tener la valentía de enfrentar los desafíos y dificultades con una resolución y determinación única. Involucra la fuerza mental para afrontar el miedo y hacer lo correcto, incluso en situaciones difíciles. Y lo último que tenés que tener en cuenta para actuar con virtud es la justicia. Cuando los estoicos hablan de justicia, se refieren a tratar a los demás con equidad, imparcialidad y respeto. Implica actuar de manera ética y hacer lo que es correcto, no solo para uno mismo, sino también para el bienestar de la comunidad y de todos los demás. Pero bueno, como te dije, la filosofía estoica se centra en actuar con virtud, teniendo en cuenta estos 4 puntos. Pero ahora te quiero contar 8 puntos que para los estoicos son muy importantes, pero estos 8 puntos que te voy a dar van a ser más prácticos para que así los puedas llevar a tu vida diaria y ver los cambios por vos mismo. Acepta que solo tienes control sobre tu mente y tu voluntad y encuentra la paz en eso. Marco Aurelio. Los estoicos promueven la idea de que no podemos controlar muchas circunstancias externas, como el destino o el comportamiento de los demás. Entonces debemos aceptar estas realidades y centrarnos en lo que sí podemos controlar. Lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, deseos y acciones. Lo demás no podemos controlarlo, así que nuestra atención tiene que enfocarse solamente en las cosas que podemos controlar. Ellos presentan la dicotomía del control, es decir, aprender a diferenciar qué controlamos y qué no, dejando de sufrir por lo que no controlamos y poniendo nuestra atención en lo que sí controlamos. Como podemos ver en el siguiente gráfico, tenemos una parte en la cual tenemos control y tenemos otra parte que son las cosas que importan. Cuando estas dos cosas se juntan, el punto de intersección es donde tiene que estar nuestra atención. Si el punto o la situación o el resultado que queremos está solamente en las cosas que importan, pero no lo controlamos, fijar nuestra atención ahí sería en vano porque es algo que no tenemos control, así que solamente ayudaría a que sigamos sufriendo. Y si el punto está solamente en las cosas que controlamos, pero no es importante,
me parece que es obvio por qué no deberíamos fijar nuestra atención ahí. Así que acordate, diferencia, tené claro qué podés controlar, qué no, enfócate en lo que podés controlar. Parece muy fácil de decir, no es tan fácil de hacer, pero cuando lo llevas a cabo te vas a sentir mucho mejor con vos mismo, porque vas a ver que vas a disminuir el estrés, no vas a estar tan ansioso, tan nervioso. Por ejemplo, a la hora de hacer un examen, lo que vos podés controlar cuando haces un examen es estudiar, prepararte de la mejor manera. Pero el resultado de ese examen, eso no lo controlás vos, está fuera de tu control. Entonces, lo que pase en el examen, las preguntas que te vayan a preguntar, el humor del profesor durante ese día, no está bajo tu control. Así que no te enfoques en eso. Enfócate en la parte que podés controlar, en prepararte lo mejor posible, en estudiar, ir bien descansado al examen. Eso es todo lo que puedes controlar. Pero el resultado va a ser lo que tenga que ser porque está fuera de tu control. Ya intervienen otros factores que no están dentro de tu círculo de control. Así que no gastes tu tiempo enfocándote en eso. Enfócate en lo que podés controlar. La mayoría de los males que nos suceden son obra del destino, pero no hay calamidad que no haya sido prevista por la sabiduría. Séneca. Todo lo que ocurre, por malo que parezca, contribuye de alguna manera a bien. Séneca. El segundo punto en el cual los estoicos hacen mucho énfasis es en el amor fati, que significa amar tu destino. No controlamos la mayor parte de nuestra vida, como ya vimos en el punto anterior, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ella. Los desafíos o situaciones que nos enfrentamos nos van educando y gracias a eso sos la persona que sos hoy. Lo que pasa en nuestra vida no es bueno ni malo, no lo sabemos. Algo que te pueda parecer el fin del mundo hoy, que te parezca malo hoy, quizás te abre la puerta para otra cosa que no tenías ni conocimiento. Por ejemplo, cuando iba a venir a Alemania quería ir a otra universidad, que era aún más grande. Por cuestiones del destino no quedé seleccionado en esa universidad y quedé seleccionado en otra. Al principio estaba enojado porque quería ir a la otra universidad. Pero otra vez, era algo que no estaba en mi control. En mi control estaba prepararme con el idioma, prepararme con los buenos exámenes y solamente eso es lo que estaba en mi control. Y el destino me llevó a otra universidad, no la que yo hubiera elegido. Con el paso del tiempo me di cuenta que gracias a haber ido a esa universidad pude hacer un montón de cosas que no hubiera podido si hubiera ido a la otra universidad. Lo que te quiero decir con esto es que si te pasa algo, tenés una situación difícil, algo que te esté pasando, no te apures a decir, uy, esto es muy malo o esto es muy bueno. No lo sabes todavía. Así que, por ejemplo, si te peleas con tu pareja, que pensabas que era el amor de tu vida, te peleas y parece que es lo peor del mundo. Esperá, dale tiempo, porque a lo mejor te están abriendo puertas para otras cosas que no sabía que existían. Para los estoicos, el futuro era un reto apasionante. Ellos no se preocupaban por lo que iba a venir. A ellos no les importaba lo que iba a venir, porque no lo podían controlar, no tenía sentido que presten su atención a eso. Lo que sí prestaban atención era lo que ellos podían controlar, es decir, prepararse y tener muchas herramientas para estar seguros de sí mismos que venga lo que venga, ellos iban a poder afrontarlo tranquilamente. Acordate, los desafíos van a llegar a tu vida como las olas llegan a la orilla de la costa. No van a dejar de llegar, van a llegar durante toda la vida. Pero no mires estas situaciones difíciles como problemas, míralas como oportunidades para crecer, para buscar de qué estás hecho, como decimos a veces en Argentina. No te asustes cuando vengan las dificultades. Muchas veces las dificultades son el camino. Todo pasó o va a pasar por una razón que quizás no sos consciente. Lo que pasa no es ni bueno ni malo. Lo que lo hace bueno o malo es cómo lo percibimos nosotros. El control de uno mismo es la fuerza más fuerte. Séneca. El tercer punto que nos presentan los estoicos es el de autodisciplina y autocontrol. Lo que ellos sostienen es que tenemos que desarrollar una disciplina y un autocontrol muy alto. No dicen que no tenemos que tener gratificaciones, pero están en contra de las gratificaciones instantáneas, como puede ser hoy en día las redes sociales, el porno o jugar videojuegos todo el día.
Lo que los estoicos sostienen es que tenemos que luchar contra esas gratificaciones instantáneas para avanzar paso a paso en un trabajo con mucho esfuerzo para una gratificación más grande, pero que va a llegar más tarde. Los estoicos sostienen que no está mal tener placer o algún que otro vicio. El problema es no estar gobernado por ellos. Otro punto muy importante es el control de las emociones. Ellos dicen que deben gestionarse las emociones, especialmente las negativas, para mantener la serenidad y la claridad mental. Este punto es clave, tener autodisciplina y autocontrol para llegar lejos en la vida. Vas a ver que si desarrollas tu disciplina y tu autocontrol, vas a llegar muy lejos y vas a cumplir muchos objetivos. Y luego va a ser gracioso porque la gente te dice, cuando logras algo, qué suerte que tuviste. La verdad es que no es suerte. Si bien influye un poco la suerte, claro, pero la parte más grande es autodisciplina, autocontrol, esfuerzo. Esos son los puntos que te llevan ahí, no la suerte. La suerte ayuda, pero no tanto como la disciplina y el autocontrol. En cada momento, mantén la atención en la tarea que tienes entre manos. Realiza cada tarea como si fuera la última, evitando la distracción, el drama, la vanidad y la queja por tu situación. Marco Aurelio. El cuarto punto consiste en lo que ellos presentaban como el memento mori, que se refiere a apreciar el presente. El presente, si te pones a pensar, es lo único que tenemos. El pasado ya pasó, el futuro no llegó, lo único que tenemos es el presente. Si algo pasó en el pasado, ya está, ya pasó. En el día de hoy puedes actuar de una manera diferente. Y si hay algo que te está preocupando que queda en el futuro, estás perdiendo el tiempo, porque como ya vimos antes, el futuro es algo que no controlás. Lo único que tenemos es el presente. Si pensás mucho en el pasado, lo que pasa es que te viene la depresión. Y si pensás mucho en el futuro, vas a tener ansiedad. Así que cuando tu mente intente irse para el pasado, para el futuro, tranquilo, tráela de vuelta al presente. Agradecé lo que tenés, está presente 100% en el momento de la hora. Lo que hablan también es de la atención plena. Atención plena en tus acciones, en tus pensamientos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué tomás las decisiones que tomás? Preguntate, cuestionate, analizate. Preguntarte y cuestionarte lo que estás haciendo te va a ayudar a encontrar tu rumbo, a poder definir a ver a dónde querés ir y así poder tomar mejores decisiones. Pero tenés que tener claro a dónde querés ir. Como decía Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Entonces, viví en el presente con atención plena y cuestionate, preguntate para ver qué es lo que realmente querés y tenerlo claro en tu mente. Así sabés a dónde querés llegar. Memento mori, que significa recuerda que eres mortal. Los estoicos enfatizan la idea que la vida es efímera y que todos enfrentamos la muerte eventualmente. Este recordatorio ayuda a mantener nuestras preocupaciones y deseos en perspectiva. No puedes aprender de lo que haces si no estás dispuesto a enfrentar la verdad sobre quién eres. Epicteto. El quinto punto que te quiero presentar es el de conocerse a uno mismo, es decir, tener autocrítica, ver cuáles son tus límites, para así poder mejorar en estos aspectos. Muchos estoicos lo que hacían era analizar por la noche en un diario o solamente mediante la meditación, analizaban las acciones, las situaciones en las que estuvieron ese día, pensando a ver cuándo actuaron bien, cuándo actuaron mal, cuándo podrían haber actuado de otra manera. ¿Por qué hacían este trabajo tan arduo? Para buscar en qué puntos estaban teniendo problemas, en qué punto no estaban dando la mejor respuesta, la mejor reacción, para así poder mejorar en el tiempo. Este conocimiento de nosotros mismos nos ayuda también a encontrar nuestra paz interior. Si te das cuenta, todos los puntos que estamos dando están relacionados entre sí. Acordate de cada punto y después fíjate cómo pueden conectarse cada uno con el otro. Difícilmente es posible para alguien volverse sabio cuando no es responsable de sus propias acciones y decisiones. Epicteto. El sexto punto consiste en asumir la responsabilidad personal. Todo lo que viene de afuera no importa, fuera de tu zona de control. Lo que importa es cómo reaccionás vos, es tu responsabilidad cómo reaccionás ante esos hechos.
Deja de quejarte, de poner el foco en tu gobierno, en la inflación, en el país que naciste. Esas son todas excusas. Tenés que construir tu responsabilidad personal. Si no, no vas a crecer y tu vida va a estar siempre en esa nebulosa de quejas y malestar. No, tenés que desarrollar la responsabilidad personal y concentrarte otra vez en lo que vos controlás, que es en vos mismo. No controlás las reacciones de los demás o lo que los demás digan. Vos no controlás la inflación de tu país, no controlás dónde nacer. Lo que vos controlás es cómo reaccionás a eso. Pero para reaccionar de la mejor manera tenés que tener responsabilidad personal. Así que acordate, tomá responsabilidad, dejá de poner excusas, de quejarte y de mirar para afuera. Tomá las riendas de tu vida y vas a ver cómo todo va a cambiar. Cuando despiertes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar y de amar. Marco Aurelio. El séptimo punto que presentan los estoicos es el de la gratitud. Este punto es un punto que a mí me llega muy profundo. Una vez leí, si no sos feliz donde estás, no lo vas a hacer en ningún lugar. Y eso me tocó muy en lo profundo a mí, porque esto fue cuando yo estaba en Argentina y me quería ir a Alemania, me quería ir a Europa. Y cuando leí esto, estando en Argentina, me hizo como un clic, porque dije, a lo mejor estoy pensando que si acá no estoy feliz, en Alemania voy a ser feliz. Y cuando leí esto dije, claro, no está en el país que esté viviendo, o no está el secreto, no está con quién, dónde, no es ahí el punto. Si yo no estoy bien conmigo mismo, si yo no me siento feliz estando en Argentina, tampoco lo voy a estar en Alemania. Si no sos feliz ahí donde estás, hoy en día, es muy difícil que seas feliz en otra situación, porque está dentro tuyo, depende de vos ser feliz o no, depende de vos cómo afrontás las situaciones. Así que agradecé lo que tenés hoy en tu vida, agradecé a las personas que tenés cerca, agradecete a vos por quererte, por mimarte, por lo que sea, pero sé agradecido. Todo lo que tenés hoy en día es un montón. Quien le tenga miedo a la muerte no hará cosas dignas de quien esté vivo. Séneca. A menudo tenemos más miedo que dolor y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Séneca. El último punto que los estoicos nos presentan es el de enfrentar el miedo, el del coraje. Según los estoicos, hay que ser valiente y resiliente. Es decir, hay que hacer las cosas, aunque nos den miedo, hay que hacerlas. Y si nos caemos, nos volvemos a levantar e intentamos una y otra vez, que es lo que significa ser resiliente. Para los estoicos, ser valiente y resiliente es también un punto muy importante de su filosofía. Las decisiones fáciles nos llevan a una vida difícil y las decisiones difíciles nos llevan a una vida fácil. No tomes atajos. Si querés llegar más lejos que otras personas, tenés que hacer más que otras personas, tenés que esforzarte más, tenés que estudiar más, correr más, comer mejor, tenés que hacer más. Y es por este motivo por lo que algunas personas logran esos objetivos y otras personas solamente se dedican a quejarse y concentrarse en otras cosas. Si vos querés llegar a cumplir tus objetivos, ser una persona exitosa, sentirte bien con vos mismo, enfrentá esas cosas que te dan miedo. Y si no sale bien a la primera, lo intentarás la segunda y la tercera, hasta que salga, pero lo vas a enfrentar. No tomes atajos para llegar a donde querés llegar. Andá pasito a pasito, lento, pero vas a llegar. Por ejemplo, cuando tenía 18 años y tuve la posibilidad de irme de intercambio a Suiza, al principio tenía mucho miedo. Irme del otro lado del mundo, lejos de mi país, de Argentina, a un país que si bien hablaba un poco de alemán, no lo hablaba tan bien, tenía miedo. Y al principio cuando llegué me sentía solo, fue un momento difícil, quería pedir un vaso de agua y no podía decirlo. Iba a la escuela y no podía entender lo que los profesores hablaban. Me juntaba con los amigos de la escuela, hacían un chiste y yo no entendía. No fue fácil. Me caía y me volvía a levantar. Me caía y me volvía a levantar. Si no entendía los chistes, me ponía a aprender alemán todos los días, cada vez más, con el objetivo de ir a comer, a tomar una cerveza, lo que sea con los chicos y entender lo que estaba pasando.
con el objetivo de poder pedir la botella de agua que quería pedir. Me llevó 2-3 meses de mucho sufrimiento, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Luego de esos 3 meses ya mejoré mi alemán mucho y entendí cómo funcionaban las cosas. Y ahí todo empezó a cambiar. Mucha gente otra vez lo otorgaba todo esto a la suerte. ¿Qué suerte que tuviste? No es suerte. La suerte es necesaria para tener éxito, pero un poco de suerte. Todo el resto es esfuerzo y disciplina. Así que cuando alguien cumpla un objetivo, o llegue a una posición o tenga el trabajo soñado, no le digas qué suerte, mirá qué suerte que tuviste. No es suerte. Acordate de eso. Pero bueno, hasta acá el video de los estoicos. Este video es de modo introductorio. No te quería avasallar con tanta información de esta filosofía. Te quería contar simplemente el punto central, que es actuar con virtud, que como dijimos es actuar con sabiduría, templanza, justicia y coraje. Los 4 puntos que son centrales de toda la filosofía estoica. Y luego los 8 puntos que te dije que puedes llevar a cabo ya hoy mismo. Ahora termina este video y lo puedes llevar a cabo. Puedes agradecer por lo que tenés. Por ejemplo, puedes tomar responsabilidad de tu vida y empezar a hacer algo que te da miedo o que necesitas hacer. Espero que te haya gustado, que te haya servido para conocer un poco a los estoicos, para levantarte esa curiosidad y que empieces a investigar un poquito más. Si te gustó el video, no olvides de darle like, de suscribirte, de activar la campanita. Sería excelente, eso me ayudaría mucho. Y nada, sin más, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.